Buenos días, señorías. Ocupen sus escaños para dar comienzo a la sesión plenaria. Buenos días, señorías. Damos comienzo a la sesión plenaria número 61 de esta Cámara Legislativa, correspondiente a la fecha de hoy, 24 de octubre de 2013. Darle la bienvenida no solamente a sus señorías también a esta sesión plenaria, sino a los distintos representantes de los medios de comunicación que nos acompañan en la misma, las personas que lo harán desde la tribuna también, así como los internautas, o bien que lo estén haciendo en estos momentos ya, o que lo van a hacer en el transcurso de esta sesión a lo largo de la mañana, mediante la página web de esta Cámara Legislativa. Tiene la palabra el secretario primero de la mesa de la Cámara para dar lectura al orden del día. Orden del día. Prestación de promesa o juramento de acatamiento a la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Extremadura por parte de la nueva diputada ilustrísima señora doña María del Pilar Martín Bohollo, en sustitución por renuncia del ilustrísimo señor don Antonio Galán Berrocal. Primer punto. Preguntas al presidente del Gobierno de Extremadura. Primera pregunta. ¿Cómo va a afectar a las previsiones presupuestarias de la Junta de Extremadura el anuncio del Gobierno de España ante la Comisión Europea de un recorte adicional a las comunidades autónomas por importe de 4.068 millones en 2014? Formulada por el presidente del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, don Pedro Jobar Muñoz. Segunda pregunta. ¿Qué cuantía le ha puesto el Gobierno de Extremadura a la deuda histórica? Formulada por el presidente del Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación de Diputados Regionalistas, don Damián Ramón Benito Peter. Tercera pregunta. Una vez que su Gobierno ha aprobado el proyecto de presupuesto 2014, ¿cuáles son las previsiones en materia de crecimiento, empleo y deuda para el 2014? Formulada por el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, don Guillermo Fernández Vara. Segundo punto. Proyectos de ley. Proyecto de ley para la concesión de un crédito extraordinario destinado a la financiación de gastos de inversión. Adopción de acuerdo respecto de su tramitación por el procedimiento de lectura única, debate de totalidad en su caso y votación del conjunto del texto en su caso. Tercer punto. Comparecencia del Gobierno de Extremadura a petición propia del excelentísimo señor consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo a los efectos de informar sobre la mejora y ampliación de la red de estaciones de ITV de la región, solicitada por el Gobierno de Extremadura en conformidad con lo previsto en el artículo 202. Cuarto punto. Propuesta de impulso ante el Pleno. Primera, instando a la Junta de Extremadura a abordar la modificación normativa oportuna que la habilite para conceder ayudas autonómicas de subsidiación de préstamos a aquellos compradores de vivienda de protección oficial que lo hubieran solicitado antes de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 20/2012, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Segunda propuesta de impulso, instando a la Junta de Extremadura a modificar el Decreto 181/2013 de 1 de octubre o a elaborar uno nuevo para ampliar la concesión de becas complementarias para estudios conducente a la obtención de un grado a todos los cursos de la carrera, a extenderla a los títulos de máster y a rebajar la calificación requerida para su obtención y su mantenimiento. Formulada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida con enmienda de adición del Grupo Parlamentario Socialista. Tercera propuesta de impulso, instando a la Junta de Extremadura a llevar a cabo una serie de actuaciones con Renfe y con el Ministerio de Fomento destinadas a mejorar el transporte ferroviario y por carretera para la población de Llerena y la Campiña Sur, formulada conjuntamente por el Grupo Parlamentario Socialista y por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Quinto punto. Propuestas de pronunciamiento de la Cámara. Primera, instando al Gobierno de España a paralizar de forma inmediata la anunciada reforma de las pensiones o establecer un proceso de negociación con las fuerzas políticas y agentes económicos y sociales orientado a alcanzar de forma consensuada un acuerdo que garantice la sostenibilidad del sistema de pensiones, su suficiencia económica y el mantenimiento del poder adquisitivo de las mismas, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Sexto punto. Preguntas orales a los miembros del Consejo de Gobierno de Extremadura. Primera pregunta. ¿Cómo valora la Junta de Extremadura los datos de la encuesta de población activa EPA del tercer trimestre del presente año? Formulada por don Víctor Manuel Casco Ruiz. Segunda pregunta. ¿Qué alegaciones ha formulado la Junta de Extremadura a la reforma local planteada por el Gobierno de España desde su presentación como anteproyecto de ley hasta el momento actual? Formulada por don Juan Manuel Hernández Sánchez. Tercera pregunta. ¿Qué valoración hace la Junta de Extremadura sobre los compromisos adquiridos en materia de energía para la presente legislatura? Formulada por don Antonio Rodríguez Osuna.
Muchas gracias, señor secretario primero de la mesa. Señorías, damos comienzo, por tanto, a la sesión plenaria, en primer lugar, con la toma de posesión de una nueva parlamentaria que se incorpora a esta Cámara Legislativa. Tras ser expedida por la Junta Electoral de Extremadura la credencial acreditativa de la condición de diputado de la Asamblea de Extremadura por la circunscripción electoral de Cáceres, a favor de doña María del Pilar Martín Bohollo, en sustitución de don Antonio Galán Berrocal, por estar incluida en la lista de candidatos presentada por la coalición electoral Partido Popular Extremadura Unida a las elecciones autonómicas del 22 de mayo del 2011, para dar cumplimiento a las exigencias establecidas en el artículo 15, apartado 1, artículo 15.1, apartado 4 del reglamento de este Parlamento. Su Señoría pasará a jurar o prometer el cargo desde la tribuna de este Parlamento, poniendo la mano sobre la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Ruego a todas sus Señorías permanezcan de pie para recibir la declaración de acatamiento a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de Extremadura. Doña Pilar Martín Bohollo, baja en la tribuna. Buenos días, señorías. Gracias, señor presidente. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo como miembro de la Asamblea de Extremadura, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de la Autonomía de Extremadura. Muchas gracias, señora Martín Bohollo. Señorías, pueden sentarse. Esta presidencia felicita y da la bienvenida a la nueva diputada que acaba de tomar posesión de su escaño hace un momento, deseándole un buen trabajo para la comunidad autónoma de Extremadura como representante que lo es ya de ella a partir de estos momentos. Señorías, pasamos a desarrollar el primer punto del orden del día, que está formado por 3 preguntas al presidente del Gobierno. La primera de ellas, la pregunta número 48, formulada por el presidente del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Síes, señor Escobar Muñoz, que desde su escaño tiene la palabra. Buenos días a todos y a todas. Quiero consumir 30 segundos de mi tiempo para saludar a todos los miembros de la comunidad educativa que hoy van a expresar su derecho democrático a protestar contra algo que no les gusta en defensa de la educación pública y de calidad. Señor presidente, ¿cómo va a afectar las previsiones presupuestarias de la Junta de Extremadura el anuncio del Gobierno de España ante la Comisión Europea de un recorte adicional a las comunidades por un importe de 4.068 millones de euros para 2014? ¿Cómo nos va a afectar eso? Muchas gracias, señor Escobar. Para su contestación tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Buenos días, señorías. Muchas gracias, señor Escobar, por la formulación de la pregunta. Le tengo que decir que al Gobierno de Extremadura, en principio, no le va a afectar. Por lo tanto, sí le tengo que decir que el Gobierno extremeño no va a hacer ningún ajuste adicional. Y no lo va a hacer porque en el 2012, como ustedes son testigos, hicimos un trabajo muy intenso de la mano del conjunto de los extremeños para reducir el déficit, para ajustarlo a las exigencias del Gobierno de España y también de la propia Unión Europea. En el 2013 hemos trabajado de la mano de la estabilidad económica y de la estabilidad presupuestaria y, por lo tanto, una vez que se han consolidado las cuentas públicas en nuestra comunidad autónoma, a nuestro juicio no es necesario hacer ningún ajuste adicional. En definitiva, que no le va a afectar, no tiene por qué afectarle en esta programación de presupuestos que dentro de breves momentos pasará también a inicio de trámite en esta Cámara, no le va a afectar al bolsillo de los extremeños. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señor Escobar, tiene la palabra. Le tomo la palabra, señor presidente, porque, como se dijo hace mucho tiempo, somos esclavos de nuestras palabras, de nuestras afirmaciones. Pero no me lo creo, porque otras propuestas que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se hicieron el año anterior y este último año, después no se cumplieron, afortunadamente,
ni las amenazas ni las previsiones que había. Cuando el señor Montoro diga que a Extremadura le toca el 2,5% de esos recortes, puesto que somos el 2,5% de la población de España, eso nos asignaría, de esos 4.068 millones, el 2,5% son unos 90 millones de euros, lo cual sería insoportable para esta comunidad. Yo le aseguro que me gusta escuchar lo que usted ha dicho, pero no me tranquiliza porque no me lo creo. Me imagino que usted tendrá que discutir, que negociar con él cuando llegue esa hora, cuando el señor Montoro tenga que cumplir esa promesa que le ha hecho a Europa, de que van a ser buenos, de que no nos intervengan porque ya nos autointervenimos nosotros solos. Esa es la explicación de Gay de por qué España oficialmente no ha sido intervenida. Perdón. Porque el gobierno del PP, siendo más papista que el Papa, más europeísta que los propios europeos, dice, no os preocupéis, no intervengan ustedes, que ya me encargo yo de poner esto en orden. Y ese es el sentido que tiene la afirmación y la promesa del señor Montoro en Europa. No nos intervengan, déjenos ustedes solos, que ya nosotros solos ponemos la casa en orden. Y cuando tengan que cumplir esa promesa, usted tendrá que enfrentarse allí y decirle al señor Montoro que hay una serie de argumentos que justificarían, lo digo por si acaso usted no tiene suficiente argumento, que si se hiciera ese reparto de ese déficit por PIB per cápita, Extremadura, que seguimos siendo los que tenemos el PIB per cápita más bajo de España, pues no deberíamos estar contemplados. También habría que contemplar seguramente el número de parados para quedar fuera de ese nuevo recorte que ya anuncia el señor Montoro, porque por desgracia en el número de parados seguimos siendo campeones. Usted acaba de mencionar el cumplimiento de déficit, decirle, mire, ya hemos hecho las tareas, no nos toque más. Por lo tanto, creo que con estos tres argumentos hay suficientes razones para que cuando el señor Montoro efectivamente quiera aplicar esa promesa, quiera aplicar ese recorte, que ya veremos si se queda en solo 4.068, Extremadura quede fuera. Pues porque tenemos un PIB per cápita muy bajo, porque ya hemos hecho los deberes, porque el número de parados es superior al resto de las comunidades. Yo le sugiero estas propuestas en plan de amigo, en plan de extremeño que comparte la preocupación por Extremadura, porque habría muchísimas razones para que no nos tocara. Pero como ya ha ocurrido otras veces, que estamos encorsetados por las decisiones que se toman en Madrid, desde luego Extremadura no podía verse afectada por ese recorte. Le aseguro que le voy a recordar lo que usted acaba de decir, porque la hemeroteca es un arma cargada de futuro. Usted acaba de decir que no va a afectar a Extremadura. Me alegro de que así sea, pero me alegraré mucho más cuando se confirme que esos recortes no llegan. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Escobar. Señor presidente, tiene de nuevo la palabra. Muchas gracias, señor Escobar. Yo le agradezco sus consejos, le agradezco esa serie de puntos que quiere que le traslade al ministro Montoro. Me dice además que se lo traslade en tono de amigo. Los amigos son los amigos, otra cosa son los compañeros de partido. Y entiende usted que se lo trasladaré educadamente, como suelo tratar con el Gobierno de España, unas veces educadamente, otras veces con 4 recursos al Tribunal Constitucional cuando tengo que defender los intereses del conjunto de los extremeños. Dicho esto, tiene razón en esa serie de elementos que ha puesto encima de la mesa y muchos más que podríamos poner. Entre otras cosas porque, como todos bien sabemos, Extremadura ha reducido significativamente su déficit. Es la única comunidad autónoma donde tiene un margen de aquí a final de año para poder destinar una parte de ese dinero a políticas que en estos momentos están, como saben ustedes, en el debate público en la sociedad extremeña, los 44 millones de euros. Hombre, no parecería razonable que quien ha hecho un ajuste en su presupuesto, quien ha hecho un ejercicio serio de responsabilidad presupuestaria, pues tenga que hacer ajustes adicionales. En todo caso, si alguien tiene que hacer ajustes adicionales, serán aquellos que no hicieron los ajustes que les hicieron llegar a la estabilidad de sus cuentas y al cumplimiento de los objetivos de déficit. Así que yo le tomo por sinceras sus palabras, señor Escobar, esos argumentos también, y los pondré donde los tenga que exponer, porque están cargados no de razón, sino de puro sentido común. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, la segunda de las preguntas al presidente es la número 49, formulada por el presidente del Grupo Mixto, la agrupación de diputados regionalistas Prescrés, señor Benito Pita, que tiene la palabra. Buenos días, señor presidente. Pensará usted, ya están aquí vos regionalistas otra vez con la deuda histórica. Parece que la hemos cogido con ello. Pero mire usted,
Para nosotros la deuda histórica supone la constatación de que Extremadura ha estado dejada históricamente por los diversos gobiernos de España de la mano de Dios. Y también el reconocimiento de que España nos debe, que tiene una deuda moral, interna y jurídica con nuestra comunidad. No es una deuda de hace siglos solamente, o de decenas de años. Es también una deuda de ayer, de antes de ayer y de hoy. Por eso, señor presidente, nuestra pregunta es que nos dijera qué cuantía le ha puesto su Gobierno a la deuda histórica de Extremadura. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Benito. Para su contestación tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Sí, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Benito, por la formulación de la pregunta. Es la segunda vez que la realiza, por lo tanto, me voy a reiterar en algunos de los argumentos de la primera vez que le respondí a usted a este respecto. Hombre, yo agradezco su interés, ¿no?, en la deuda histórica. Echo de menos, pero bueno, yo creo que ese es un objetivo que no voy a conseguir, algún cierto agradecimiento a este Gobierno, por lo menos por su grupo, por haber obtenido una parte de la deuda histórica. Saben ustedes que aquí solamente han obtenido algo del Gobierno de España en materia de deuda histórica el presidente Ibarra, 30 millones de euros. Hubo un lapso de tiempo donde no se conseguía absolutamente nada y el Gobierno de Extremadura actual, que ha conseguido, como usted sabe, 80 millones de euros. Cuanto menos, habrá que reconocer el esfuerzo del Gobierno de Extremadura en llegar a sensibilizar al Gobierno de España, cosa que no parece fácil cuando otros no lo consiguieron, de que hay una deuda histórica, como bien aquí se ha dicho, con nuestra comunidad autónoma. ¿Cuál es la cuantificación? Yo le tengo que pedir al menos prudencia por una razón, porque no es que haya muchos estatutos de autonomía en España que tengan previsiones de deuda histórica, pero sí hay otras previsiones estatutarias que demandan del Gobierno de España determinadas cuestiones como pueden ser infraestructuras, etcétera. Hay muchas previsiones. Y si estamos negociando, y si estamos en el seno de la comisión mixta, y si estamos, por lo tanto, manteniendo intensamente un debate sobre este tema, que le aseguro que es intenso, pues cuando menos, por prudencia, no diré ahora cuál es la cuantía con la que estamos trabajando. Si hemos hecho ya, y usted lo sabe, en el proyecto de presupuesto, una previsión de 200 millones de euros, pero estamos trabajando con intensidad y yo espero que en lo que queda de este año o el año que viene se materialice ya y se cierre ese capítulo histórico que es el de la deuda histórica en nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señor Benito Pita, tiene la palabra. Señor presidente, nosotros pensamos que por la dignidad de Extremadura y del pueblo extremeño no podemos conformarnos con cualquier cosa. A Extremadura, usted lo sabe, que no nos dejan progresar. Se nos aparta sistemáticamente de todo aquello que puede representar progreso, de los canales de comercialización, el eje 16, del desarrollo industrial, la refinería, de la producción energética, las renovables, de las comunicaciones por ferrocarril, etcétera. ¿Tiene alguna explicación, señor presidente, que teniendo el 33% de los recursos hidráulicos de España, un importante excedente en la producción de energía y la capacidad de producir mucha más, y 42.000 kilómetros cuadrados de extensión, no tengamos apenas desarrollo industrial? Tenemos lo que soñarían tener muchos: agua, energía y espacio, y sin embargo seguimos estando a la cola de Europa. La deuda histórica no son unos cientos de millones que se nos dan a cuentagotas, es una inversión capaz de que, aprovechando los muchos recursos que tenemos, nos permita salir de una vez por todas de la situación de precariedad en la que estamos. Por eso, señor presidente, yo le pido que no se conforme con cualquier cosa, que la deuda histórica sea de verdad lo que se nos debe a esta comunidad. España nos debe, y nos debe no por antes, sino también por ahora. Por eso le pido que sea ambicioso y que pida todo aquello que pueda hacer que Extremadura salga de la situación de la cola, del furgón de cola que estamos en España y en Europa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Benito. Señor presidente, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor Benito, yo no me conformo con cualquier cosa. Yo no me conformo con cualquier cosa. Y yo creo que usted es testigo de que este presidente se pelea con quien haga falta, sea del mismo partido o no sea del mismo partido, siempre en interés general de nuestra comunidad autónoma y de nuestros paisanos. Yo no creo que tenga que darle muchas pruebas de ello,
porque lo que digo aquí, o digo en la calle extremeña, lo digo en Madrid o lo digo en Bruselas, y de eso es testigo, sobre todo los medios de comunicación, que son los fedatarios, en definitiva, de nuestra palabra. Pero, hombre, no nos ponga algunos ejemplos como el eje 16, si ya la culpa es mía de que el eje 16 se haya desplazado sobre lo que estaba aprobado en el Parlamento Europeo, cuando todos sabemos que fue el ministro Blanco el que se lo llevó al Mediterráneo, cuando estaba dotado incluso presupuestariamente por la Comisión Europea, por el Parlamento Europeo. Hombre, no nos eche la culpa a este Gobierno, porque parece deducirse de las palabras de algunos parlamentarios de esta Cámara que es que nosotros aquí llevamos 28 años gobernando y ustedes parecen, algunos, no lo diré por usted, que llevan 28 años en la oposición, y las cosas son muy claras. Nosotros llevamos 2 años de ejercicios de gobierno, 2 años de defensa del interés general de nuestra comunidad autónoma, y otros han estado 28 años. Yo creo que la responsabilidad tiene que estar repartida en su justa medida. Pero yo no me conformo, señor Benito, se lo garantizo, con cualquier cosa. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señorías, la última de las preguntas al presidente es la número 50, formulada por el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, señor Fernández Vara, que desde su escaño tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Le doy la bienvenida a la nueva diputada en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Monago, ya tiene usted el proyecto de presupuesto en esta Asamblea. Los presupuestos no son un fin en sí mismos, son un medio para lograr unos objetivos políticos. Por tanto, primero hay que marcar cuáles son esos objetivos y luego poner al servicio de esos objetivos unos presupuestos. Me gustaría poder saber cuáles son esos objetivos para poder entrar a discutir mañana sobre los contenidos del presupuesto, ¿no? Es evidente que estoy convencido que no son los presupuestos que necesita Extremadura y por eso hemos presentado una enmienda a la totalidad, pero también es evidente que están cojos y no vienen acompañados de unas previsiones que el Gobierno debe necesariamente tener, como tienen, por cierto, todos los gobiernos del mundo, sobre cómo va a evolucionar el empleo, cómo va a evolucionar el Producto Interior Bruto y cómo va a evolucionar la deuda a lo largo del año 2014. Esa es la pregunta, señor Monago, si tiene bien responderla. Muchas gracias, señor Fernández Vara. Para su contestación tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor Fernández Vara, la pregunta no está del todo bien formulada porque dice concretamente... Silencio, señorías. Ruego silencio en la Cámara, señorías. Gracias. ¿Puede continuar, señor presidente? Que su Gobierno ha aprobado, nuestro Gobierno ha presentado, aprobará en el momento que se apruebe por parte de esta Cámara. Pero me hace una pregunta, más allá de esa consideración, ¿cuáles son las previsiones que tiene este Gobierno, concretamente la Consejería de Economía y Hacienda, para el 2014? En relación al Producto Interior Bruto, Extremadura va a cambiar su signo, que sabe que ha sido de decrecimiento los últimos 6 años, por un ligero crecimiento positivo. En relación al empleo, estamos convencidos que en una primera fase se va a frenar la destrucción de empleo, que ya se venía produciendo y se venía reduciendo con motivo de los presupuestos del 2013, que ha tenido claramente, y ahí están los datos, un efecto ralentizador. Y en cuanto al endeudamiento, usted lo sabe, lo habrá leído, ha presentado una enmienda a la totalidad, supongo yo que lo habrá leído. El endeudamiento están fijados en esos presupuestos en 585 millones de euros. Pero yo creo que no le conviene mucho en estos debates hablar de deuda, porque ese es un debate en el que usted, desde luego, pues no tendrá probablemente mucho crédito. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señor Fernández Vara tiene la palabra. Le diré, señor Monago, que yo debato sobre lo que haga falta, sobre lo que sea necesario. Silencio, señor Morales. Y no le reconozco a usted autoridad para ser quien da los créditos. Una matización. Yo he dicho que aprobaron el proyecto de ley, porque al Consejo de Gobierno llegó un anteproyecto de ley y el Consejo de Gobierno lo convirtió en proyecto de ley. Luego, matización hecha, aquí ha llegado el proyecto de ley que ustedes han aprobado como propuesta de presupuesto para el año que viene. En cualquier caso, señor Monago, no me sorprende la respuesta. Debo decirle que se está usted volviendo bastante más previsible en el Gobierno de lo que era cuando estaba en la oposición. Señor Parejo, silencio.
Yo no le he preguntado esto, señor Monago, para meterle el dedo en el ojo. Le he preguntado porque no puedo entender que no haya unas previsiones concretas, numéricas, respecto a cuál va a ser la evolución del PIB, cuál va a ser el objetivo de empleo y cuál va a ser el objetivo de endeudamiento global a lo largo del año que viene. Porque dice usted, no, es que está el endeudamiento que viene en los presupuestos y el que no viene en los presupuestos, el plan de pago a proveedores que no viene en los presupuestos incluye el endeudamiento. Es decir, cuando me refiero a previsiones, son previsiones globales, para saber globalmente a qué nos referimos. Cuando ustedes hablan de presupuestos, el debate sobre los presupuestos no es un debate de caminos, es un debate de metas, es a dónde queremos ir. Y el presupuesto es exclusivamente el camino por el que podemos conquistar esas metas. Lo que tenemos que saber es si hay metas o no hay metas. O estamos echando a andar, tú tira para adelante que ya veremos dónde llegamos. En ese contexto es necesario saber si el crecimiento va a ser el del 0,7 que decía el consejero hace unos días o el del 0,3 que decía 3 días después. De cuál va a ser el objetivo que como comunidad autónoma nos marcamos. Porque además, señor Monago, yo sé que no depende solo de usted. Que depende de usted, que depende del Gobierno de España, que depende de Europa, que depende de las diputaciones, que depende de los ayuntamientos. A veces, antes yo y ahora usted, asumimos casi la responsabilidad en exclusiva. Si yo no le puedo atribuir a usted la responsabilidad en exclusiva, aunque usted me la atribuyera a mí con anterioridad, ¿no? Ahora, hay que saber si piensan ustedes generar empleo neto y cuánto. Porque si estamos hoy, hemos conocido en 170 y pico mil parados, tenemos que saber en cuánto vamos a estar el año que viene por estas fechas. Porque el presupuesto tiene que estar para servir a eso. El presupuesto no va por un camino y las cifras van por otro. Tienen que ir o deben de ir por el camino que uno quiere que vaya. Respecto al endeudamiento, cuando quiera usted lo debatimos. Yo me endeudé, pero me endeudé para invertir, para generar riqueza y para contener la destrucción de empleo. Y usted se está endeudando para pagar bolígrafos. Y esa es la diferencia, señor Monago. Usted está endeudando para el gasto corriente. Usted se está endeudando para pagar gasto corriente. Y no lo digo yo, lo dicen sus cifras y la cuenta general que han presentado. Y le recuerdo que usted el 28 de octubre del año 2010 me decía, señor Vara, no entiendo cómo se atreve usted a endeudarse más en 250 euros como estamos. Yo no se lo voy a decir a usted, eso lo decía usted cuando estaba en la oposición. Pero voy a volver a insistir una vez más, señor Monago. Extremadura con España no tiene un problema de gasto, tiene un problema de ingresos. Eurostat, antes de ayer, en su informe lo deja bien claro. Somos un país con un diferencial de gasto público respecto de la media europea de 2 puntos a nuestro favor, es decir, de menos gasto, pero con un diferencial de 9 puntos de presión fiscal. Entonces, en algo estamos fallando. En algo estamos fallando. Si resulta que tenemos un déficit tan brutal con una presión fiscal la más baja de Europa, será o porque no recaudamos adecuadamente, o porque no tenemos un sistema fiscal adecuado, o porque seguramente hay un fraude fiscal como no lo hay en ningún otro sitio. Por eso, cuando hablamos de cifras, es muy importante hablar de cifras con propiedad, porque si decimos, no es posible tener otros presupuestos que no sean estos, porque no se pueden tocar los ingresos, porque no se puede actuar sobre los ingresos. ¿Quién lo ha dicho? Si Europa nos está diciendo que es atípico tener un déficit tan alto con una presión fiscal tan baja. Por tanto, no tenemos un problema de ingresos, no tenemos un problema de gasto, tenemos un problema de ingresos. Y mientras no nos demos cuenta de eso, no nos daremos cuenta que a base de recortes no vamos a resolver el problema, porque no es de gasto el problema, sino de ingresos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Fernández Vara. Señor presidente, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor Vara, yo no voy a hacer aquí un debate con usted de política presupuestaria, de naturaleza tributaria, que correspondería en todo caso a las Cortes Generales y no aquí a la comunidad autónoma, sobre todo por algo que usted debe saber, ha sido presidente de esta comunidad, y es que Extremadura es la comunidad autónoma o de las comunidades autónomas con menor nivel de renta de toda España, y a la vez ustedes consiguieron durante 28 años de gobierno socialista en Extremadura que fuera paralelamente una de las comunidades autónomas, si no la que más, tiene mayor presión fiscal autonómica de toda España. Por lo tanto, hablar aquí de que tenemos un diferencial de 9 puntos con Europa, ese es un discurso, en todo caso, para hacerlo en las Cortes y no para hacerlo en Extremadura, donde tenemos la gente que menos cobra y que más paga en sus tramos autonómicos.
Yo le decía que no le convenía hablar de la deuda porque en sus 2 últimos años de gobierno esta era su deuda, 1.015,4 millones de euros. Eso es lo que endeudó al presupuesto autonómico de nuestra comunidad autónoma. Por contra, los 2 primeros años de gobierno de este Gobierno es de 476,5 millones de euros. Es decir, en plena intensidad de crisis, la capacidad de endeudamiento no la hemos disparado a los niveles que usted la disparó, porque, en definitiva, había que hacer un ejercicio de estabilidad de las cuentas públicas. Y no hablemos del déficit, porque usted, que empezó en el 2000 prácticamente 8 con un cierre del menos 1,2, nos dejó, como todos saben, un menos 4,7. Ese ha sido el desequilibrio importante que ha habido que asumir en estos 2 años. Y mire, señor Vara, al fueque, que decía la expresión castiza, ustedes apuntan a gastar pero no a ingresar. Hacen un canto al viento, que todavía tenemos un diferencial con 9 puntos con la media europea, pero esto, yo le escuchaba a usted con mucha atención ayer, que tenía una rueda de prensa con unos señores al lado y decía, yo me gastaría, fíjese silencio, su discurso, Silencio, señorías. Permítame el Silencio. sentido del humor. Silencio. Permítame el sentido del humor. Yo me gastaría los 44 millones de euros de margen de déficit, los 20 millones del convenio con Diputación y los 40 de deuda histórica que nos abona el Gobierno de España en 15.000 empleos, me parece que fue lo que dijo. O sea, de las 3 cosas que usted se apuntaba a gastar, de ninguna ha sido responsable ni ha arrimado el hombro. Porque esos 44 millones fue fruto del esfuerzo del conjunto extremeño y de los ajustes que hicimos. Y esos 20 millones de euros del convenio con Diputaciones los pone esencialmente la Administración regional, fruto de los ajustes que hizo el pueblo extremeño. Y los 40 millones de euros de deuda histórica, que usted no consiguió ni un céntimo de euro, le recuerdo, en 4 años, señor Benito, acuérdese usted que también formaba parte de esa sensibilidad anteriormente, no ha hecho absolutamente nada. He sido yo, con mi equipo, el que ha tenido que pelearse con el Gobierno de España. Y esto es como cuando 2 hermanos, si se me permite ya gráficamente la expresión, esto es como cuando 2 hermanos que se quieren mucho, uno gasta mucho y el otro tiene una huchita. Y va poco a poco metiendo el dinerito. Y una vez porque le lava el coche al padre, otra vez porque hace una tarea, otra vez porque el dinero del cumpleaños, lo va metiendo y va haciendo su huchita. 44 millones de euros de margen de déficit, 20 millones para un convenio con Diputación, 40 millones de euros de deuda histórica, y llega el momento en el que se abre la hucha y el que no ahorró le dice, hermano, ahora te voy a decir yo cómo se gasta el dinero. Hombre, cuando menos, yo creo que hay que ser prudentes, porque apuntarse a gastar, ya hemos comprobado que se apunta a todo el mundo, pero a ajustar y a racionalizar las cuentas, yo le echaba, de verdad se lo digo sinceramente, señor Vara, mucho de menos. Todavía tiene una oportunidad de retirar esa enmienda a la totalidad y yo todavía albergo alguna esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, continuando con el orden del día, el segundo punto es el proyecto de ley para la concesión de un crédito extraordinario destinado a la financiación de gastos de inversión. En primer lugar, someto a la consideración de la Cámara la adopción de acuerdo para su tramitación por el procedimiento contemplado en el reglamento de la misma, llamado por lectura única, conforme a lo dispuesto en el artículo 180 del citado reglamento al que acabo de hacer mención. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 64, votos a favor 64, ninguno en contra, ninguna abstención. A estos 64 votos, señorías, hay que sumarle el voto delegado que tiene la parlamentaria señora Gil Rosiña, delegado en el portavoz de su grupo parlamentario, señor García Gómez. Por tanto, 65 votos a favor de la tramitación por lectura única. Acordada por la Cámara la lectura única, continuamos y pasamos al debate en sí de la propuesta.
De conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces en su sesión del pasado día 22, en primer lugar tendrá la palabra el señor consejero de Economía y Hacienda, sin limitación de tiempo para la presentación del proyecto de ley. Seguidamente, los grupos parlamentarios dispondrán de un turno de 10 minutos, cada uno de ellos, para fijar posición de menor a mayor representación. Cerrará el debate el señor consejero de Economía y Hacienda por tiempo de 10 minutos también. Así pues, en primer lugar, y sin más dilación, sin limitación de tiempo, tiene la palabra para la presentación del citado proyecto de ley el señor consejero de Economía y Hacienda. Señor presidente, señoras y señores diputados, buenos días. Como saben, comparezco hoy aquí para presentarles el proyecto de ley por el que se nos concede un crédito extraordinario destinado a la financiación de gastos de inversión, más conocido como proyecto de ley de crédito extraordinario, y para pedir, asimismo, el apoyo de esta Cámara para su aprobación. Como todos ustedes saben, la Ley de Equilibrio Presupuestario y Sostenibilidad Financiera establece que la elaboración de los presupuestos de la comunidad autónoma habrá de acomodarse a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública aprobados por las Cortes Generales. En consecuencia, la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2013 incorporó las previsiones de ingresos derivadas de las necesidades de financiación por un importe de 406.392.000 euros, respetando así el objetivo de déficit del 0,7% del PIB regional, fijado evidentemente para 2013. Ese objetivo de déficit quiero recordar también aquí que lo fijó el Consejo de Política Fiscal y Financiera el 31 de julio de ese año, de 2012. Por este motivo, señorías, se aprobó un presupuesto que mantuvo en lo básico los niveles de inversión y acomodó el gasto al objetivo del 0,7 del PIB regional fijado para el 2013 en Extremadura, según posteriormente acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de julio de 2012. Con fecha 30 de agosto de 2013, previa deliberación y aprobación del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Consejo de Ministros revisó los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública de cada una de las comunidades autónomas de régimen común de España para 2013, fijando como nuevo objetivo de déficit para Extremadura el 1% del PIB, evidentemente PIB regional, lo que nos permite de esa manera elevar la financiación del presupuesto de este Gobierno mediante operaciones de endeudamiento por un importe adicional sobre el ya consignado en nuestro presupuesto de 44.272.000 euros. Mediante el proyecto de ley propuesto para su aprobación, se dotan créditos por este importe distribuido en diversos departamentos y destinados, lo he dicho ya en varias ocasiones, a financiar gastos de inversión y cuya realización es prioritaria para esta región. Bien se realicen directamente por la Administración autonómica o bien con la colaboración de otras entidades públicas o privadas. Señoras y señores diputados, el proyecto de ley que nos ocupa consta tan solamente de 2 artículos y una disposición adicional. En su artículo 1, el proyecto de ley indica que se concede un crédito extraordinario en el presupuesto de gasto de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2013, dotado con 44.276.000 euros, que será aplicado de acuerdo con el detalle de aplicaciones presupuestarias y proyectos de gasto que se indican en el anexo que figura aparte y que a continuación, muy gustoso, les detallaré.
Pues bien, la cobertura legal para realizar estas actuaciones se encuentra en los artículos 74 y 75 de la Ley 5/2007 de 19 de abril, Ley General de Hacienda Pública de Extremadura, y en el artículo 55 de la Ley 47/2013 de 26 de noviembre, Ley General Presupuestaria. Fijándonos en el literal de la ley extremeña, nos dice que cuando haya de realizarse con cargo al presupuesto de la comunidad autónoma algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y no exista crédito adecuado o sea insuficiente el consignado y su dotación no resulte posible aumentar a través de las restantes figuras de modificación, deberá procederse entonces a la tramitación de un crédito extraordinario, cuya financiación continua podrá realizarse con los recursos de operaciones de crédito para financiar gastos de inversión. Pues bien, con base en esta posibilidad de aumentar el gasto presupuestado para este ejercicio de 2013, el Gobierno extremeño ha elaborado una serie de actuaciones de inversión que se desglosan entre las siguientes consejerías u organismos. Para Presidencia o en Presidencia, 8.480.000 euros. Administración Pública, 932.000 euros. Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, actuaciones por importe de 4.595.000 euros. Educación y Cultura, actuaciones por importe de 10.820.000 euros. Salud y Política Social, actuaciones por importe de 3.843.000 euros. Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, actuaciones por importe de 9.363.000 euros. Y SEPAD, actuaciones por importe de 6.241.000 euros. Pues bien, la distribución por consejería de este crédito extraordinario, como acabo de comentar, se plasma en una serie de inversiones propias directamente a efectuar por el Gobierno regional o a través de los ayuntamientos extremeños y organismos autónomos, de tal forma que se pretende que lleguen a un mayor número de beneficiarios y que su efecto además se extienda sobre todo, absolutamente todos los ciudadanos extremeños y sobre todo el territorio de nuestra comunidad autónoma. De tal manera que en este sentido se ha previsto que con este crédito se realicen inversiones reales por valor de 31.239.000 euros y que se habiliten transferencias de capital en favor de los ayuntamientos y de los distintos organismos autónomos por importe de 13.037.000 euros. A su vez, estos recursos de gasto se pueden desglosar en destinados a inversiones nuevas, importe 103.000 euros. Destinados a inversiones de reposición, 26.135.000 euros. Destinados a transferencias de capital a organismos autónomos, 3.400.000 euros. Destinado a transferencias de capital a entidades locales por 9.636.000 euros. Por otra parte, y a continuación, y a modo de ejemplo, y sin querer ser exhaustivo, se pueden citar algunas de las actuaciones a las que dan cobertura estos créditos, señalándose entre las más importantes las de rehabilitación de vivienda de promoción pública, actuaciones sobre los centros de servicio del transporte por carretera, acondicionamiento de estaciones de autobuses, así como medidas de seguridad en esas estaciones para los viajeros, acondicionamiento de hospedería, de camping, de oficinas de turismo, mejora de las infraestructuras de carretera, de saneamiento y abastecimiento de agua, laboratorio de sanidad animal, caminos rurales, actuaciones en el Parque de Monfragüe, equipamiento del Plan Infoex, actuaciones forestales, reforma y equipamiento de hospitales, centros de salud y consultorios locales, actuaciones
en centros de menores, en servicios sociales de base, en centros de educación infantil, primaria y secundaria, y de formación profesional y especial. Actuaciones en enseñanzas artísticas y de idioma, sin olvidar, por supuesto, la educación permanente y la universidad. Además, acciones de protección del patrimonio histórico y del arte rupestre, actuaciones en museos, bibliotecas y agencias de lectura, inversiones en material de primera intervención ante catástrofes naturales o incidentes graves, equipamiento en materia de protección civil, seguridad pública y primera intervención y otras actuaciones de la Administración electrónica, y todo esto, como he dicho antes, sin ánimo de ser exhaustivo. Por otra parte, el proyecto de ley regula en su artículo 2 que el crédito extraordinario se financiará a través del concepto económico de ingresos 913, titulado Préstamos recibidos en moneda nacional a largo plazo de entes de fuera del sector público por importe de igual cuantía. Y por último, en su disposición final regula que la entrada en vigor será el mismo día de su publicación en el BOE. En definitiva, esto supondrá un balón de oxígeno en forma de respaldo extraordinario a las arcas municipales y además se traducirá en una inyección de liquidez a la economía productiva de la región, ya que las inversiones que realicen los ayuntamientos y el propio Gobierno repercutirán de forma directa en la sostenibilidad de las numerosas pymes que trabajan en Extremadura y, por tanto, en el mantenimiento de los numerosos puestos de trabajo que genera. Como ven, este Gobierno, como no podía ser de otra forma, apuesta firmemente por inyectar liquidez a la economía productiva de la región, de forma que repercuta de manera directa en el empleo, prioridad, como de sobra se sabe, absoluta para el Gobierno. Y como tantas veces hemos demostrado, y como lo volvemos a demostrar presentando este proyecto de ley. Nada más, señorías, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor consejero. A continuación, señorías, turno de 10 minutos para cada uno de los grupos parlamentarios de menor a mayor representación. En primer lugar, por el Grupo Mixto, la agrupación de diputados regionalistas del PRES-CREX. Su portavoz, señor Beneito, dispone de un turno de 10 minutos. Buenos días. Señor consejero, para conseguir esa diferencia de déficit hay que ver lo que nos tuvimos que apretar el cinturón para conseguir ese 0,7%. Pero mucho, y mucha gente. De todas formas, eso ahora tiene poco remedio. Nosotros siempre nos alegraremos de que haya más inversiones para Extremadura. Siempre apoyaremos cualquier tipo de inversión. Y esta, aunque venga de esa diferencia de déficit que hizo que durante el año 2012 estuviéramos con el cinturón, no digo apretado, sino estrangulándonos para poder llevar a cabo ese presupuesto tan restrictivo que se aprobó, pues bueno, ahora nos encontramos con 44 millones y no seremos nosotros los que digamos que no nos parece bien que haya una inversión importante para Extremadura. Los regionalistas hemos dicho ya muchas veces que votaremos a favor de todo aquello que creamos que beneficia a nuestra comunidad, lo proponga quien lo proponga. Y en este caso nosotros vamos a votar que sí a este proyecto de ley. Vamos a votar que sí porque creemos que va a favorecer el empleo, porque creemos que va a haber pymes y autónomos que se van a beneficiar, porque creemos que va a ser un balón de oxígeno para muchos ayuntamientos y porque bienvenido sea no esta cantidad, sino muchas más que tenían que venir a nuestra comunidad para que nos pusiéramos por lo menos a la altura del resto del país. Así pues, y visto que esta ley tiene poco que debatir, salvo decir que sí o que no,
y que el reparto que se hace de ese dinero nos parece adecuado porque se refleja en todas las partidas y especialmente en las partidas más necesitadas, como puede ser bienestar social, educación y sanidad, pues no tengo más que decir que apoyaremos la ley, votaremos que sí, pero, insisto, el añito ese que nos hicieron pasar yo lo recordaré siempre y creo que Extremadura también lo recordará siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Beneyto. Por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verdesíes tiene la palabra su portavoz, señor Escobar, por tiempo de 10 minutos. Señoras y señores diputados, buenos días a todos y a todas. Señor consejero, tenemos que alegrarnos de este pequeño plan de inversiones que se va a aprobar en esta Cámara de 44 millones de euros. Visto así, podríamos decir que sí. Y sin embargo, le digo yo, no me alegro de que tengamos que aprobar en esta Cámara ese pequeño plan de inversiones. ¿Por qué? Porque es el resultado de unas políticas, de unas legislaciones y de unos corsés que se nos han puesto desde Madrid con los que nosotros no estamos de acuerdo. Este resultado de estos 44 millones es porque nos pregaron, como dice el señor Beneyto, un apretón al cinturón que casi nos asfixia. Entonces, como primero nos privamos de una serie de cosas, ahora resulta que tenemos una pequeña hucha, como también se ha dicho esta mañana, y entonces ahora nos vamos a gastar esa hucha. ¡Qué alegría! No, es que venimos de una situación traumática, de una situación difícil, y ahora tenemos un pequeño ahorro ahí para gastarlo. Por eso no nos alegramos de que sea necesario hacer este plan de inversiones. Pero como en otras ocasiones que nos ha pasado aquí en la Cámara, tenemos que pedir que se cumpla algo que no nos gusta, curiosamente. Es como cuando hablamos de la devolución del copago, decíamos, hagan ustedes por lo menos lo que dicen que van a hacer. Que el exceso de copago se iba a devolver, etcétera, etcétera. Nosotros, que estando en contra del copago, teníamos que pedir que se cumpliera lo que ustedes han dicho que iban a hacer. Y en este caso estamos en la misma situación. Por lo tanto, a la fuerza ahorcan, ya que tenemos esa pequeña hucha, vamos a gastarla con unos criterios que nosotros, antes de saber la cantidad, ya lo dijimos. En inversiones, para que para cada euro que haya que gastar, sea necesario que alguien esté trabajando. Para que después de esos gastos tengamos mejores caminos en los pueblos para comunicar la finca y para comunicar los pueblos. Tengamos mejores centros educativos, tengamos mejores centros sanitarios. Que quede algo después de esos 44 millones, en inversiones y en equipamientos sociales educativos. Y, bueno, ya ha hecho usted un largo recorrido en lo que se van a ir gastando esos dineros, que bueno, que es un reparto casi equitativo y que va fundamentalmente, si sumamos lo de política social y el SEPAD, más educación, más agricultura, más fomento, efectivamente salen cantidades relativamente importantes que podrían haber sido más importantes si no estuviéramos encorsetados por esas legislaciones que son servidoras del objetivo de déficit de la estabilidad presupuestaria. Mire usted, en la pequeña exposición de motivos, que no ocupa ni siquiera una página, usted empieza haciendo alusión a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Eso es la receta que nos han dicho desde Europa. Esta es la receta que tenéis que seguir. Esta es la hoja de ruta que ustedes tienen que seguir. Que ustedes, con más seguidismo del que sería aconsejable, ustedes han aplicado como los conversos cuando se convertían al cristianismo. Eran más cristianos que los propios cristianos. Después, en 3 ocasiones, en la escasa media página que usted continúa exponiendo los motivos de por qué se hace esto, hasta en 3 ocasiones usted alude a los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El segundo corsé, que este ya lo pone el señor Rajoy. Y seguimos sirviendo al objetivo de déficit. Por lo tanto, no hay gran motivo de alegría para gastarse esos 44 millones. Los criterios son los que hemos dicho y, efectivamente, como se ha hecho, ha habido diálogo, ha habido, no sé si consenso, pero por lo menos ha habido intercambio de postura. Estoy seguro que a los ayuntamientos que van a recibir estas pequeñas ayudas les va a venir muy bien y, bueno, pues así estamos. Vamos a gastar nuestros 44 millones, que podían haber sido bastante más, si Extremadura hubiera tenido el margen que justificaría el PIB per cápita, el margen que justificaría el cumplimiento del déficit y el margen que justificaría las cifras de paro que tenemos en Extremadura. Esta cifra de déficit podría haber sido el doble. Y estoy seguro que entonces a lo mejor sí, podríamos decir, bueno, pues esto viene a arreglar un poco el desaguisado que tenemos
y en vez de 44 millones que hubieran sido 80 o 90 millones. No es así, esto es lo que hay, se va a gastar de una manera que nos parece razonable, que vaya a inversiones, que tenga incidencia en el empleo y que fundamentalmente sean los ayuntamientos los que se beneficien con los equipamientos y con las inversiones. Por lo tanto, como ha dicho el diputado que me ha precedido el uso de la palabra, no hay demasiado que debatir, los criterios son los que son y ojalá pudiéramos debatir sobre cómo nos gastamos 80, 90, 100 millones. Y le añado algo. El proceso que ha habido para el acuerdo de cómo gastar este dinero es el que tiene que haberse seguido para hacer las inversiones en los presupuestos. Y además esto es nada más que la punta del iceberg. Usted ha ido ahí detallando las inversiones en cada una de las consejerías. Eso es la punta del iceberg de lo que necesita Extremadura. Eso es la punta del iceberg. Vamos, digamos, a limar algunas aristas de ese iceberg porque sigue siendo pues muy insuficiente, aunque efectivamente le dará un poquito de oxígeno a algunos ayuntamientos y a algunos colectivos. Nosotros vamos a votar a favor de esta ley, a pesar de que le digo de que la matriz en la que nace no nos gusta. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Escobar. A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalistas, tiene la palabra su portavoz, el señor García Gómez, por tiempo de 10 minutos también. Gracias, señor presidente. Buenos días, señoras y señores diputados. Hemos discutido mucho de esta ley fuera de la Cámara y evidentemente hoy no tiene ninguna sustancia discutir ya de este proyecto de ley de crédito extraordinario. No obstante, fijaré la posición del Grupo Parlamentario Socialista a este proyecto de ley de crédito extraordinario. Dijimos desde el principio que el Grupo Parlamentario Socialista iba a permitir que se tramitara este proyecto de ley con la mayor rapidez posible, porque, siendo escasas, insuficientes y no compartiendo el origen de los 44 millones, era necesario que llegaran a la economía real cuanto antes. Y eso hemos hecho en la votación anterior, permitiendo que se tramite por la vía de urgencia en lectura única. Dijeron ustedes en los medios de comunicación que este proyecto de ley iba a ser dialogado y negociado con los grupos parlamentarios. Hemos tenido algunas reuniones. En esas reuniones nosotros le hicimos una propuesta. La propuesta nuestra era que estas inversiones, para ser eficientes en materia de empleo y para poderlas terminar antes del 31 de diciembre, como así es necesario hacer, deberían haber sido transferidas en su totalidad a los ayuntamientos. Porque los ayuntamientos, a través de sus pequeñas obras, por administración, evidentemente, hubieran convertido en empleo la mayor parte de los 44 millones. De esta manera, la mayor parte de los 44 millones irán a materiales y otros gastos y no a empleo. Y además le propusimos, y fue bien recibido por su parte en una primera ocasión, que estos 44 millones fueran distribuidos entre los municipios de la localidad, entre los ayuntamientos, de la comunidad, con dos criterios objetivos. El primero de ellos por población y el segundo de ellos por el número de personas paradas en esa localidad. Con un techo para que las grandes ciudades no se llevaran una cantidad exagerada y con un mínimo para que todas las localidades, por pequeña que fuera, pudieran tener acceso a una cantidad suficiente como para permitirle hacer obras en esa pequeña localidad. Fue bien recibida, lo tengo que reconocer, esa propuesta que hicimos fue bien recibida, pero en las siguientes reuniones se cambió de opinión legítimamente, pero el Gobierno cambió de opinión y dijo que no iba a hacerlo con los ayuntamientos, que lo iba a hacer directamente la Junta de Extremadura. Está en su derecho, evidentemente. No le hemos criticado por eso, pero evidentemente eso no nos permite estar de acuerdo con el Gobierno en cómo van a hacer las inversiones de estos 44 millones. Por eso, la posición del Grupo Parlamentario Socialista, conocida ya y que yo ratifico hoy aquí, es abstenernos. Y nos abstenemos para que estos 44 millones puedan llegar cuanto antes a la economía real, pero no votaremos a favor porque el Gobierno no ha llegado a un acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista. Sobre el fondo, señor consejero, miren ustedes,
Ustedes vendieron a bombo y platillo que en el 2006 habían llegado al 0,69% de déficit, que eran los campeones en el recorte de déficit. Nos lo vendieron en varios fascículos, en varias ocasiones, siempre sacando mucho pecho, señor consejero. Sin embargo, a la hora en la que usted fue al Consejo de Política Fiscal y Financiera, el 31 de julio, la intervención general de la Junta de Extremadura le había desmentido tremendamente. Y el 5 de julio, la intervención general de la Junta de Extremadura en el Diario Oficial número 129 nos había dicho que el déficit de la comunidad autónoma sobre el PIB regional en el ejercicio del 2012 era el 1,02, es decir, justo lo que al final, el 31 de julio, nos reconoce el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por tanto, el Consejo de Política Fiscal y Financiera no nos da ninguna ayuda extraordinaria a Extremadura, porque ustedes en el año 2012 el objetivo de déficit que cumplen es el 1,02, a pesar de los ingresos extraordinarios que tuvieron con motivo de la sentencia del impuesto bancario y de la sentencia del Servicio Extremeño de Salud. A pesar de los tremendos recortes que hicieron en el presupuesto del 2012, ustedes llegaron en el déficit al 1,02. Si ustedes hubieran llegado a lo que llegaron la media de las comunidades autónomas en el cumplimiento del déficit, que era el 1,3, Extremadura habría dispuesto en el año 2012 de 44 millones más para allegarlos a la economía real y lo hubiéramos transformado en empleo, en ayuda a las empresas, en inversiones. Y nos quedamos sin esos 44 millones porque ustedes querían ser los campeones en el cumplimiento del déficit. Más allá de lo razonable, señor consejero, mucho más allá de lo razonable. Como consecuencia de ello, el 31 de julio, el Consejo de Política Fiscal y Financiera solo nos autoriza en el año 2013 el 1%. A otras comunidades la autoriza más. Si nosotros hubiéramos llegado al 1,3 en el 2012, hoy tendríamos, en lugar de 44 millones, tendríamos 90 millones en esta ley de crédito extraordinario. Por tanto, señor consejero, ¿cuánto ha perdido Extremadura con su afán propagandístico de ser los primeros en el cumplimiento del déficit? 44 millones en el año 2012 y 44 millones en esta ley de crédito extraordinario. En total, 88 millones que no ha sido el Gobierno de Extremadura capaz de hacer llegar a la economía real de esta región. Y, por tanto, eso explica que Extremadura sea la comunidad autónoma que en mayor proporción está destruyendo empleo, en la que mayor proporción está creciendo el desempleo de las comunidades autónomas, porque su presupuesto del 2012, su presupuesto del 2013 y su mala previsión de déficit hace que tengamos, por ejemplo, hoy aquí una ley de crédito de 44 millones cuando podríamos tener una de 88 millones. Por eso, señor consejero, entenderá que no ha sido capaz de llegar a un acuerdo con el Partido Socialista y entenderá que nosotros no compartimos que se quedaran en el 1,02 y que hoy tengamos solamente la posibilidad de llegar al 1 y, por tanto, hayamos perdido 88 millones de euros, nosotros no podemos, este grupo parlamentario no puede apoyarle la ley de crédito extraordinario. No obstante, le dijimos desde el primer momento, y somos un grupo responsable y serio, que no pondríamos ninguna pega, ningún obstáculo a que este proyecto de ley se tramitara por la vía de urgencia y, es más, le dijimos desde el principio que nunca votaríamos en contra de él, que siempre permitiríamos, aun estando en desacuerdo, que este proyecto de ley fuera aprobado en la Asamblea con la abstención del Grupo Parlamentario Socialista. Y termino, señoras y señores diputados. Esta es la voz del Grupo Parlamentario Socialista. Esta es la voz del Partido Socialista Obrero Español de Extremadura. Y nadie, ni los que dan voces, ni los que levantan el brazo, ni los que hacen escraches pagados en los medios de comunicación, van a callar la voz del Partido Socialista Obrero Español en Extremadura. Nadie va a callar la voz del Partido Socialista Obrero Español en Extremadura. Ni nos van a hacer avergonzarnos de los 28 años de gobierno, ni nos van a callar
en la posibilidad de defender a los extremeños en este momento que estamos en la oposición. Y nosotros vamos a seguir diciendo siempre lo que opinamos y proponiendo siempre las alternativas que consideremos oportunas. Por tanto, quien tenga ocupación para que no se oiga la voz del Partido Socialista puede dedicarlo a generar empleo en Extremadura. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor García Gómez. Por el Grupo Parlamentario Mayoritario, Grupo Popular Extremadura Unida, tiene la palabra su portavoz, señor Cantero, por tiempo de 10 minutos. Buenos días. Gracias. Después de este golpe de autoestima, señor portavoz, yo quiero agradecer primero al presidente, al señor Monago, la gestión que ha hecho para poder conseguir que ahora podamos articular esta ley de crédito extraordinario y, por supuesto, al consejero por la maestría en materializar precisamente ese interés y esa gestión del presidente. Y, cómo no, por supuesto, también darle la enhorabuena a todos aquellos grupos que han entendido la importancia de este esfuerzo del Gobierno, que sin duda pues ha ido de la mano de los ciudadanos, como no puede ser de otra manera. Pero fíjense ustedes, yo escuchar aquí a algunos grupos parlamentarios decir que hay poco que debatir y que no tiene ninguna sustancia esta ley, me preocupa, porque entonces no se ha dedicado ni un solo instante a escuchar las palabras del consejero en su exposición. Y entonces tendremos que recordar desde este grupo parlamentario precisamente cuáles fueron aquellos deberes que se hicieron en el año 2012 y que se consiguieron gracias a esa buena gestión y a ese esfuerzo, que la comunidad autónoma extremeña fuese la comunidad con menor déficit, y en el año 2013, que si bien en un principio se tenía la previsión de que fuese un 0,7, finalmente va a ser un 1, y precisamente por ese trabajo que está siendo admirable, ahora mismo la comunidad autónoma se encuentra en unas cotas de objetivo de déficit del 1%, perfectamente sostenible de acuerdo a lo que es la coyuntura, y por lo tanto nos podemos dar por satisfechos por el buen trabajo que se está llevando a cabo. Llama la atención también, y por eso también me preocupa, que se diga que no hay nada que debatir porque se olvidan, y tengo que reiterar el agradecimiento al señor consejero, de aquellas manifestaciones del presidente Zapatero cuando en su previsión marcaba el déficit para las comunidades autónomas para el año 2013 y 2014 del 0,1%, del 0,1%. ¿Con qué se encontró este Gobierno después con el buen trabajo para conseguir lo que se ha conseguido? Pues con una previsión de un 6,8% que finalmente se consiguió ajustar a un 4,7%. A mí me parece eso muy importante por una sencilla razón, porque la diferencia entre el 0,1 mentiroso de Zapatero y el 1 es mucha, pero no les quiero contar lo triste y real que supondría o hubiera supuesto el tener que bregar este Gobierno con esa previsión del 6,8%. Y aquí no se encuentra el señor Amado, pero sin hacer ninguna alusión directa y remitiéndome a algo que también se ha dicho en esta tribuna, que no mienten cuáles son las actas de este plenario, he de recordar cuando el propio señor Amado hablaba, para que nos hagamos una idea de cuál es el sentimiento del Grupo Socialista sobre esta ley, cuando decía, como digo, que cumplir el objetivo del déficit, señor consejero, decía el señor Amado, no valía para nada, que no valía para nada. Ni para 40 millones, 44 que se han conseguido, ni para los 80, que bueno, supongo que ahora se explicará claramente a ver lo ficticio de los 80 que pretende el señor García. Pero es más, por parte del Grupo Parlamentario Socialista se llegó a calificar que cumplir el objetivo del déficit, señor García, era obsceno. Es que esto lo dicen las actas de este plenario. Con lo cual, yo no sé si ustedes vienen aquí a hablar por hablar, porque no tienen otra cuestión que darse golpes de autoestima, porque sinceramente no acabamos de entender cómo no son conscientes plenamente de la credibilidad, de la seriedad y de la responsabilidad que ha conllevado y que ha conseguido que ahora tengamos que debatir sobre esta ley. Ajustes en las cuentas públicas, reestructuración del sector público, consolidación fiscal en la comunidad autónoma. Básicamente, ese ha sido el trabajo, grosso modo, que se ha venido haciendo con el esfuerzo de todos, salvo de ustedes,
que lo han querido ver desde la barrera y que ahora, lógicamente, se apuntan como todos al gasto. Y no me venga con la rabieta, de que no han participado. ¿De qué me está hablando? De que los ayuntamientos, como dijo usted en una manifestación pública, no es que los ayuntamientos del Partido Socialista no van a recibir. Pero usted se piensa que este gobierno es como eran ustedes. Aquí no importan los ayuntamientos, aquí importan los ciudadanos de Extremadura. Y, lógicamente, aquellos municipios que tengan más necesidades serán los que reciban mayor apoyo. Porque creemos en la solidaridad y creemos en el buen trabajo y, sin duda, no vamos a ser como aquellos agoreros. Acuérdense, señores del Partido Socialista, que nos decían: no vamos a conseguir cumplir el objetivo del déficit, vámonos al FLA, vámonos a ese fondo de liquidez autonómica. Camino fácil, el camino triste, el camino del derrotismo. Yo creo, señor García, que habría que darle una vuelta precisamente a eso, porque ahora mismo no estaríamos hablando de nada de lo que usted nos está contando a todos los extremeños, que no son más que mentiras, sino que estaríamos con una Extremadura absolutamente hipotecada, más incluso de la que ustedes dejaron cuando abandonaron este gobierno, gracias a la labor de la mayoría del conjunto de los extremeños, que entendieron que ustedes no eran absolutamente válidos para continuar en su gestión. Miren ustedes, hay que reconocer que esta ley es fruto de que el presidente Monago ha colocado a Extremadura en la primera línea de la recuperación económica. Y ustedes tienen que ser conscientes de ello, porque conseguimos entre todos que Extremadura sea una región ambiciosa. Pero ambiciosa no por esto que estamos debatiendo hoy. Ustedes son conscientes precisamente de que en Extremadura se han presentado unas medidas innovadoras durante este periodo de gobernanza, donde contamos con el mejor plan de autónomos, donde se paga a los proveedores en tiempo y forma, donde se cumple con los compromisos con los ayuntamientos, con todos, señor García, con los del PSOE, con los del PP, con los de Izquierda Unida y con los del PRES-CRES y con los independientes. Todos son iguales, no solo con los del PSOE, como eran y como hacían ustedes antes. Donde se cumple con los agricultores y ganaderos en el pago de la PAC, con el primer día hábil. Y donde nuestros jóvenes tienen incentivos para formarse y aprender y emprender. Y donde la Administración ha dejado de ser ese mare magnum donde solo los amigos de la Administración, del Gobierno socialista, tenían las puertas abiertas, y donde todos los jóvenes, todos los extremeños que quieran innovar, que quieran trabajar, que quieran emprender, encuentran la puerta abierta de este Gobierno. Mire usted, estamos ante una nueva Extremadura, ustedes son conscientes y lo son ya la mayoría de los extremeños. ¿Se imaginan ustedes si, en vez de estar poniendo trabas continuamente, trabajásemos todos juntos por el bien público, por el bien de Extremadura, por el bien de todos los extremeños? Y fíjese, yo entiendo que ustedes tienen una sintonía distinta a la que pueda tener el Grupo Parlamentario Socialista, pero yo le digo que trabajemos juntos, con discusión, pero hombro con hombro, con discrepancia de criterio, pero con lealtad. Yo creo que es algo, señor García, que deben mentalizarse, porque es el fin al que están abocados, si no tendrán que desaparecer. Yo creo que no pueden estar haciendo esfuerzos día tras día en intentar convencerse de algo que ya desgraciadamente no convencen ni a los suyos propios, y esa soledad en la que ahora están inmersos, desde luego que no favorece nada a la comunidad autónoma extremeña. Estamos, señorías, y ya termino, señor presidente, ante un proyecto de ley fruto del cumplimiento leal con nuestra sociedad, porque solo quien cumple y es responsable, señorías, puede representar al pueblo extremeño. Esto es un ejemplo de ello y, por lo tanto, señor consejero, le agradezco, le doy la enhorabuena en nombre de todos los extremeños y particularmente del Grupo Parlamentario. Muchas gracias. Gracias, señor Cantero. Señorías, para cerrar el debate, tiene la palabra de nuevo el señor consejero de Economía y Hacienda por tiempo de 10 minutos. Señor presidente, señoras y señores diputados, señor Benedito, efectivamente tiene usted toda la razón del mundo. 2012 fue un año en que nos tuvimos que apretar el cinturón y nos lo tuvimos que apretar más de la cuenta. Está perfectamente claro, pero lo que no ha dicho usted es el porqué, y yo lo voy a decir aquí. El porqué fue porque nos obligó Europa y España.
Y tampoco ha dicho usted, ¿y por qué los obligó Europa y España? Pues Europa y España nos obligó porque la economía estaba en tal situación, la economía extremeña, las economías autonómicas y la economía nacional estaba en tal situación que o nos apretábamos el cinturón como no se lo apretaron antes o íbamos a la bancarrota. ¿Usted cree que era preferible ir a la bancarrota que a apretarnos el cinturón durante un año? Yo creo que no, que fue la mejor elección que se pudo tomar en ese momento, pero que a nosotros nos vino impuesta y con mucho gusto lo asumimos porque sabía de qué se trataba. Señor Escobar ha ido en la misma línea que el señor Benito, pero no se cansan de lo de apretarse el cinturón, que sí hay que, como es la misma contestación, pero hombre, que si nos apretamos el cinturón fue por lo que fue. Y aparte de eso, es que usted ya no es apretarse el cinturón. Usted, y lo ha expuesto aquí en múltiples oportunidades, y yo se lo he tenido que contestar, es que usted no cree en el déficit. Claro, pues ahí es donde radica todo, pero no en otra cosa. Usted no cree en el déficit porque usted no gobierna. Todo aquel que haya gobernado cree en el déficit, pero cuidado, pero ojo, no en el cumplimiento del déficit sistemático, que yo he hablado aquí, también se me ha criticado y se han sacado las cosas de quicio. Nosotros creemos en el cumplimiento del déficit cuando la situación es catastrófica, cuando las cuentas están totalmente desequilibradas, cuando hay que arreglar la herencia que hemos recibido, hay que arreglarla, sí creemos, era imprescindible, pero hombre, si estábamos a punto de ser rescatados, y además a Extremadura iban a venir a rescatarla si no cumplíamos con el objetivo del déficit, ¿qué íbamos a hacer? Y le estaba comentando, yo he dicho aquí silencio, después, señoría, que silencio no es en el hemiciclo, no es señor Morales, objetivo. silencio. Señor Morales, le estoy escuchando la conversación que está manteniendo desde la presidencia. Gracias, señoría. Puede continuar, señor consejero. Muchas gracias, señor presidente. Y le decía que como enemigo del déficit, si usted está en el gobierno y usted no controla el déficit, nos hubiesen rescatado. Y qué bien. Entonces, qué bien. Que entonces sí que nos hubiesen impuesto absolutamente todo. Lo que yo espero ya de una vez por todas, que se entienda lo del déficit, que a partir de ahora, le estaba diciendo, que a partir de ahora no va a ser un objetivo prioritario para este gobierno, y también se me critica. Pero ¿saben por qué? ¿Saben, señorías, por qué no va a ser un objetivo prioritario? Porque ya las cuentas están totalmente equilibradas. Y ahora sí, ahora nos podemos permitir el lujo de a lo mejor pasarnos 2 o 3 décimas, porque no va a afectar a nadie. ¿Qué más da cumplir con un 1 que con un 1,3 o con 2? Pues no, si digo por lo que usted dice, que da igual, que nos podemos pasar y generamos más inversiones, pues muy bien, no pasa nada. Pero antes de poder hacer eso, teníamos que arreglar la situación. Y la hemos arreglado gracias, fundamentalmente, a controlar ese déficit. Dice usted, aluden siempre a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y a los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera. ¿A qué vamos a aludir? ¿A la legalidad vigente? ¿O qué pasa? ¿Que nos saltamos esa legalidad? ¿Que nos saltamos lo que dice la Ley de Estabilidad Presupuestaria y nos saltamos los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera? Pues entonces no es que generásemos déficit, entonces es que el gobierno, el señor Monago, el gobierno entero y yo iríamos a la cárcel derecho por no seguir la legalidad vigente. Hombre, es que hay cosas que son de una evidencia aplastante. Y ya, señor García, mira que esta vez empezó bien. Empezó bien porque todo lo que iba diciendo estaba de acuerdo con usted. Es decir, se intentó dialogar, empezamos a dialogar. Dijo que no apoyaría, pero que permitiría la presentación por vía de urgencia. Dijo que convenía que se repartiese
ese importe, atendiendo a la población y al paro de cada localidad. Y efectivamente le dijimos que sí. Y después se ha repartido, sí, no se ha repartido, no va a los ayuntamientos directamente, no va por lo complicado que hubiese sido, si va por esa vía, que se hubiesen ejecutado antes del 31 de diciembre, también lo sabe. Pero no aceptamos su criterio en este reparto porque con la inyección de 20 millones que hemos hecho a las diputaciones, ahí se le planteó. Es más, a usted le dijimos, la parte de la inversión de la comunidad autónoma que se tramita vía diputaciones, vamos a intentar y vamos a exigir que se reparta en población y con número de parados. Y eso lo hemos llevado a cabo. O sea, no diga usted que no se le hizo ni caso, que se le hizo caso. Pero le decía que empezó muy bien, hasta que llegó a lo del déficit. Y ahí se le vio en su pleno salsa y en su pleno apogeo. ¿Por qué? Porque manipuló absolutamente todo lo que ha dicho, es manipulación. Y lo digo porque está en las hemerotecas y se puede acudir a las hemerotecas. Empieza diciendo el 70%, el 0,7, dijeron que era un 0,7 de déficit. No, lo dijo la Intervención General del Estado. No fuimos nosotros. Lo dijo, están en las hemerotecas. La Intervención General del Estado. ¿Sabe cuál es el que dijimos nosotros? No que la Intervención Regional, no, yo salí y dije, nos han dicho, bueno, primero dijimos que era el 0,97 y cuando nos dijo el Estado, la Intervención General, el 0,7, dijimos, no estamos de acuerdo, está en las hemerotecas y seguramente el déficit final se va a acercar más al que nosotros decimos que al que dice la Intervención General. Está y búsquelo. Y mire, después fue la Intervención General del Estado, no nosotros, no mi intervención, la Intervención General del Estado la que dijo que era un 1,02. Y nosotros, como la Intervención General del Estado nos dijo que era un 1,02, no nos quedó más remedio que incluirlo en el cierre de los presupuestos. Pero que sepa usted que no se nos ha dado explicación por qué se nos dijo primero el 0,7 y después se nos ha dicho el 1,02. Pero, ¿te has dado cuenta la manera, la medida en la que han manipulado todo? Que le ha puesto en boca, sí, ha puesto en boca el de unos y de otros, cosa que no era así. Mire, cuando fue el 0,7 nos criticó, cuando se creía que era el 0,7 nos criticó y nos dijo que habíamos dejado mucho sin gastar. Es decir, dejamos sin gastar 134 millones. Y ahora que está en el 1,02 también nos critica. Pero vamos a ver, nos criticará por dar poco, por dar mucho, por uno de los dos, pero las dos veces. Fíjese usted, lo que no dice es que, como consecuencia de que no fue del 0,7, sino que ha sido del 1,02, invertimos más de lo que usted decía en 60 millones. Más de lo que usted decía en 60 millones. Eso no lo saca aquí. En definitiva, señor García, las cuentas, el déficit de todas las comunidades autónomas, no solo el nuestro, ha sido sometido a revisión. Ha sido sometido a revisión y se ha revisado igual que el nuestro. No dé a entender aquí que hemos hecho posibles trampas, posibles manejos que se nos han parado desde Madrid. No. Insisto, nosotros dijimos, las primeras noticias que dimos era de un déficit del 0,97, casi del 1,02, que ha sido el final. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor consejero. Señorías, finalizado el debate, someto a la consideración de esta Cámara Legislativa el proyecto de ley para la concesión de un crédito extraordinario destinado a la financiación de gastos de inversión. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 64, votos a favor 37, ninguno en contra, 27 abstenciones.
Sumada a la delegación del voto de la señora Gil Rosiña, serían 28 abstenciones, 37 votos a favor, ninguno en contra y 28 abstenciones. Por lo tanto, señorías, queda aprobado el proyecto de ley de crédito extraordinario al que antes